Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. Esta noche es una noche de bendición, una noche de miércoles, donde la gloria del Señor llenará nuestras vidas, porque sabemos que Dios está atento en esta hora a los que nos unimos ahí a la distancia, pero estamos todos unidos en el Espíritu, oyendo esa palabra, orando en este momento, para que el reino de los cielos se acerque a cada uno de nosotros. Acordémonos que Jesús quiere que siempre estemos pensando en Él, que siempre nuestros pensamientos deben estar ahí con Él. Por eso nos convertimos en lo que pensamos. Si nosotros pensamos en la palabra del Señor, terminamos convirtiéndonos en ello. Acuérdese que lo único que nosotros podemos controlar es nuestro pensamiento, y lo que nosotros decidimos en el libre albedrío es lo que queremos pensar, lo que nosotros queremos hacer es de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está a favor de cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar creyéndole al Señor para que la gloria del Señor descienda. Acuérdense que la oración es una forma en la cual Dios nos ha dado de hablar con Él, de comunicarnos con Él. Es un poder maravilloso que sentimos el reino de los cielos a favor de cada uno de nosotros. Hacemos que todo lo que sucede en el reino de los cielos empiece a suceder a favor de nosotros. Esta noche es una noche de poder, es una noche de sanidad, es una noche donde la gloria del Señor va a llenar tu vida. Por eso debemos unirnos en el Espíritu, debemos unirnos en oración. La pastora nos va a dirigir una oración poderosa, una oración llena de la gloria del Señor. Vamos a orar unánimes, todos unidos, poniéndonos de acuerdo, porque si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, nuestro Padre que está en el reino de los cielos nos escucha y nos bendice. ¿Qué necesitan esta noche? Nosotros nos vamos a unir para que Dios traiga la revelación y traiga esa sanidad divina, traiga ese milagro maravilloso, traiga una palabra que nos levante a obtener las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pastora, Dios la continúe bendiciendo grande y poderosamente. Pastor, iglesia, bendiciones en esta noche. Qué rico volver a encontrarnos, a deleitarnos en la presencia del Señor. Así que yo le invito a que vamos a orar en esta noche. Vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor haga cosas maravillosas en tu vida y en la mía. Amado Dios y Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos una vez más delante de ti, papito precioso de la gloria. Mi Señor, venimos agradecidos por lo bello que has sido para con nosotros, Señor. Gracias porque tu presencia nos ha ayudado. Gracias porque tu presencia siempre está ahí, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, mi Señor. Te damos gracias, papito lindo de la gloria, por cada bendición recibida, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, Padre, porque sabemos que toda bendición y toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, del Padre de las luces, mi Señor, bendito Rey de la gloria. Y por eso te agradecemos por regalarnos, Señor, tus ricas bendiciones, Padre mío de la gloria. Colocamos nuestro corazón, Señor, abierto de par en par para ti, Señor, para que tu Santo Espíritu sea ministrando, Señor. Yo te pido, mi Rey de la gloria, que la unción poderosa del Espíritu Santo descienda, Señor, en esta noche sobre cada casa, sobre cada persona, Señor, y la unción bendita del Espíritu de Dios esté sanando, esté liberando, Señor, esté restaurando. Que el Espíritu de Dios sea fluyendo poderosamente, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Tu presencia maravillosa, Señor, pueda sentirse, Señor, pueda levantar, Señor, pueda fortalecer por medio de tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo, Señor amado, porque necesitamos más de ti. Vamos, mi hermano, dile: Señor, yo necesito más de ti, necesito más de tu presencia, necesito que ministres a mi vida con tu Santo Espíritu. Señor, en esta noche pedimos la llenura del Espíritu Santo, mi Señor, la llenura para nosotros, la llenura para cada hermano, la llenura de tu Espíritu Santo para cada persona que recibirá hoy esta palabra, mi Señor, porque esa llenura es la que nos hace correr hacia ti, es la que nos hace estar firmes, Señor, en tu presencia, mi Dios de los cielos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque solo tú eres digno de ser exaltado, amado Padre celestial y amado Señor Jesucristo. Te exaltamos, te bendecimos, te honramos, porque eres maravilloso, porque eres precioso, mi Señor. Muchas gracias, mi Dios de los cielos, y en esta noche te damos toda la libertad, Padre mío de la gloria, para que ministres en nosotros, Señor, para que nos levantes con tu poderosa palabra, mi Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que en esta noche sucederán cosas maravillosas, Señor, que habrá sanidad para cada persona, Señor,
Señor, y revelación del Espíritu de Dios, como en medio de esta palabra, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, pastor, Amén, porque iglesia. podemos orar. Dios es poderoso. Es una oración maravillosa donde ya hubo milagros ahí en nuestros hogares. Ahora vamos a leer la palabra del Señor allí en el Evangelio según Marcos, capítulo número 4, del verso 21 al 25. Amén. Y dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Qué hermosa palabra que viene de una explicación o continuamente que Jesús había explicado sobre aquella parábola tan hermosa del sembrador. La parábola del sembrador, donde Jesús está hablando a una multitud cerca al mar, y esa multitud que se acerca al mar, Jesús empieza a hablarle y a predicarles y empieza a decirle que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, otra parte entre pedregales, otra parte entre espinos y otra parte en buena tierra. Y Jesús, cuando termina de esto, los discípulos se acercan: Jesús, ¿por qué a ellos le hablan parábola? Y Jesús le explica: la parte de la semilla que cayó en el camino es cuando la palabra de Dios llega y el enemigo la roba, cuando no es fortalecida. Y sigue explicando la que cayó junto al entre pedregales, es aquella que llega, pero al no tener profundidad, no llevarla al corazón. Por eso la primera parte, la que cayó en el camino, llegó al corazón, pero no se afirmó. Entonces el enemigo cualquier cosa coloca y la roba. La segunda, que es entre pedregales, dice nuestro Señor Jesucristo en la explicación a la iglesia, que esa que cayó entre piedras, entonces al no tener profundidad, no llevarla al corazón, a no hacerla en la vida, entonces se muere al salir el sol. Al tener cualquier inconveniente, al encontrarse con cualquier prueba, pues la palabra no funciona. Y la tercera, que cayó entre espinos, dice nuestro Señor Jesucristo que nace esa semilla, pero los afanes, los problemas, las dificultades del mundo la ahogan y ahogan la palabra. Por eso hay personas que tienen problemas, dificultades, y escuchan una palabra que Jesús los sana, que Jesús los liberta, que Jesús va a hacer cosas grandes en la vida de ellos, pero ellos, a causa de preocuparse más por el dolor, por la ansiedad, por el momento de crisis, se olvidan de la palabra del Señor y por eso anula la palabra de Dios. Y la última es aquella persona que une a su mente, a su corazón, a hacer la palabra del Señor realidad, porque la palabra del Señor entonces viene a la vida de la persona y hace que esa palabra funcione. Es importantísimo saber que la palabra del Señor es dada para todo el mundo, para que todos lo recibamos igual, y de todo la recibamos igual. Un ejemplo: si tenemos una torta, en esa torta la dividimos en 4 pedazos. El último, en un solo pedazo, es el de buena tierra. El primer pedazo, podemos encontrar que las 3/4 de parte es las personas que no aceptan la palabra, o la aceptan o la quieren, pero no la hacen realidad en su vida. Y solo una sola partecita, si usted corta la torta en 4 pedazos, coge solo una parte, eso es donde llega la palabra del Señor. Por eso la mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra del Señor. Por eso hay muchas personas también que escuchan la palabra del Señor una vez y no vuelven a la iglesia, no les gusta, no se afirman, no empiezan a caminar en el poder sobrenatural del Señor. Y por eso es importantísimo lo que Jesús está explicando, que es unir nuestra mente y a la palabra del Señor, nuestro corazón y nuestra mente, para hacer que la palabra se haga realidad. Y luego nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre el versículo 25 que nos acaba de leer la pastora, cuando Jesús empieza a hablar explicando prácticamente, después de que explica la parábola del sembrador, dice: porque el que tiene le dará al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Qué tremendo es esto. Es tan importante saber
que vino la palabra al corazón, viene la palabra a nuestras vidas. Esta noche la palabra viene a que nosotros nos unamos a la palabra, amemos la palabra, pero si no se hace, dice que aún lo que tiene se le quitará. Por eso es tan importante saber que viene la palabra, nosotros tenemos que creerla, tenemos que hacerla, tenemos que creer y apasionarnos por esa palabra y a empezar a caminar por esa palabra. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo también, cuando habla de la parábola de los talentos, en la parábola de talentos es exactamente igual. Da uno, dice que 5, a otro 2 y a otro 1. Para todos nos da Dios algún talento. Quizás el 1 valía más que el 5. No sabemos el talento, porque los talentos puede ser que el 5 era plata y el 1 era oro. Entonces, pero todos valían y eran importantísimos todos. Pero el de 5 trabajó, creyó a la palabra que le dieron, trabajó e hizo 5 más. El de 2 también igualmente trabajó e hizo 2 más. El 1 tenía un solo talento, quizás era el mismo valor del que hizo 10, el mismo valor que el que hizo 4, pero él también tenía que multiplicar ese talento, pero lo esconde. Y porque tuvo temor, tuvo miedo. Y cuando tiene eso, dice, porque al que tiene, ahí explicando la palabra del sembrador, porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Quitarle pues, se le dice al que tenía 1, que no lo multiplicó, sino llevó el 1 y se lo devolvió. Y pues era honrado, no lo perdió, no hizo nada, pero no lo multiplicó. Dios nos habla que lo que llega a nuestra mente, lo unimos a nuestro corazón, le creemos esa palabra y tenemos que hacerla. Cuando nosotros la hacemos, entonces inmediatamente la palabra del Señor empieza a funcionar con poder y a cambiar nuestro pensamiento, a cambiar nuestro caminar y empezamos a ver la victoria de Dios. Pero cuando no se hace realidad en la vida de la persona, sino simplemente la oye, la lleva quizás al corazón, pero no la hace, es una persona en la cual nuestro Señor Jesucristo dice claramente, porque dice nuestro Señor, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Imagínense que Dios le dio al que trabajó, al que multiplicó, al que tiene más, y por eso le explica, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será dado. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos cada día a tener una lucha constante entre el temor y el deseo. El temor y el deseo es constantemente. El temor es el que anula el deseo es el que mata el temor, y el temor es el que no deja hacer las cosas en las personas, y el temor es el que llena de miedo a la persona, el temor es el que inhabilita, el temor es el que deja quieta a la persona. Pero cuando el deseo llega recibiendo una palabra a nuestra mente, llega a nuestro corazón esa palabra y nuestra mente, unimos nuestro corazón con nuestra mente, y entonces inmediatamente el deseo de hacer las cosas, el deseo de salir adelante, Dios empieza a hacer grandes cosas con nosotros. Así es, claro que sí, porque la palabra del Señor nos enseña, pastor, que todos somos llamados a dar fruto en esta tierra, pero depende a dónde caiga la palabra. Si cae en buena tierra, que debe caer en buena tierra, por eso nosotros debemos abrir nuestro corazón y permitir que la palabra que Dios nos habla, cuando la leemos, cuando venimos, escuchamos la predicación, que caiga en buena tierra, es decir, que la recibamos con fe, porque lo que no recibimos con fe no va a producir. Así que vamos a tener que tener fe en la palabra del Señor. Por eso el Señor nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe, pero fe que en la palabra, en lo que nos dice. Por eso fácilmente la gente dice, yo creo en Dios, pero la cuestión se trata de creerle a Dios, de creerle a lo que nos dice a través de su palabra, de creerle a lo que nos revela a través de su palabra, porque eso es lo que dice el Señor, que nosotros tenemos que tener fe, que confiar en Él, que confiar en sus promesas, que confiar en lo que nos ha dado, porque algo que viene cuando se recibe una palabra es temor a sacar, temor a dar el paso, temor a iniciar. Es verdad, en eso sucede en los seres humanos, sucede a veces como la cobardía, ¿será que sí, será que no? Y aún la palabra del Señor dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Por eso tenemos que echar fuera el miedo, echar fuera la cobardía y seguir, creerle al Señor, porque realmente Dios es veraz, si Él lo dijo, Él lo hará. Solo tenemos que nosotros creer,
creer, tenemos que seguir esa palabra, porque el miedo, recuerde que la palabra del Señor dice en Proverbios que el miedo pone lazo. ¿Lazo qué? Para no dejarte avanzar, para no dejarte correr, para no dejarte ir a coger lo que Dios ha dado, porque ciertamente si Dios te lo dio, si Dios te lo dijo, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de producir ese talento, así como Él se lo dio a ellos. Él sabe la capacidad que tiene cada persona y por eso nos pone los talentos en nuestras manos. Pero a veces dejemos dejar, iglesia, ese temor, ese miedo que viene y nos pone. ¿Quién pone el miedo y el temor? Lo pone el enemigo, de que no vas a ser capaz, que no vas a lograr, que no vas a poder las cosas. Lo pones el enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe ciertamente que en ti hay un potencial grande y lo que quiere es frenarte. ¿Y cómo lo hará? A través del miedo. Por eso estábamos viendo hace rato, vimos un ejemplo de lo que es el miedo, que se pone como un lazo que no deja avanzar a la persona. Por eso si es miedo lo que tenemos que renunciar a eso, entregarle al Señor esos temores y vamos a ver cómo Dios nos ayuda a seguir adelante y conquistar lo que Él ha puesto en nosotros, iglesia. Es tremendo lo que hace el temor, iglesia. Pastora, es muy difícil una persona que anda bajo el temor no poder desarrollar lo que Dios quiere de nosotros. Dios cumplirá su propósito en nosotros, pero ¿cómo lo cumple? Cuando nosotros tomamos la palabra, viene la palabra, la oímos, la llevamos en nuestro corazón y la hacemos. Y Jesús dice, de una torta del 100% de la humanidad, solo un cuarto de la humanidad recibe la palabra, la lleva a su corazón, la hace realidad y lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero el otro cuarto, quizás un cuarto tiene temor de que yo me avergüenzo del evangelio, pero dicen no se avergüence del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es buena nueva de salvación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros le creemos a Jesús, entonces nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida y este solo cuarto que le creyó lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El que le creyó a la palabra cuando el Señor le da a sus siervos los talentos, el talento de 5 multiplica porque le creyó que él tenía el poder para hacerlo y cada uno de nosotros tenemos el poder, pero el otro dice, tuve miedo. El miedo es temor, es anula, por eso es el temor contra el deseo. Si yo tengo el deseo de cambiar mis pensamientos, de cambiar las cosas, entonces voy a vencer el temor. Pero si la persona no lucha, no se enfrenta, no hace las cosas para vencer el temor termina dominando. Por eso empezamos a hablar hoy en la palabra que conforme el hombre piensa, así va a ser el hombre. Nos convertimos en lo que pensamos, y si la persona piensa en la derrota, en el temor, en el miedo, el de un talento no pudo. Los 3/4 de la torta del mundo en general no lo hacen porque no quieren, porque tienen miedo, otros porque reciben pero quieren estar ahí por encimita nomás, pero dicen que solo 1/4 de la humanidad recibe la palabra del Señor. Y yo creo que usted está en ese cuarto, y como está en ese cuarto, Dios va a llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso es importantísimo para nosotros creerle a la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, entonces, como es un Señor, Dios Todopoderoso, viene a restituir las cosas que el enemigo ha robado. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. En esa vida de abundancia viene a restituir lo que el diablo por años nos ha robado a las generaciones antiguas, a nuestros padres, antepasados. Llegaron y nos hicieron tanto daño, hicieron tantas cosas que repercutieron y quitaron tantas cosas, y Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que tengamos las bendiciones gloriosas. Por eso la palabra está para todo el mundo, que la reciba en su mente, la lleve a su corazón y la haga realidad en su vida. Y ese deseo de hacer la realidad lo lleva a triunfar, a vencer, a creer en la restitución maravillosa de lo que Dios quiere hacer en el corazón de la persona. Por eso cada uno de nosotros debemos tomar la palabra, hacer la realidad. Acuérdese que solo un cuarto de toda la torta hace la palabra y lleva fruto. De los talentos, el que trabajó, el que en ese deseo de multiplicarlo, Dios lo bendice. Cuando usted empieza a trabajar en ese deseo, cuando empieza a caminar en ese deseo, entonces unirse a la palabra del Señor, usted empieza a marcar diferencia, empieza a salir de la tristeza, empieza a salir de la amargura, empieza a salir de la derrota, empieza a salir del fracaso, empieza a salir de lo que el temor infunde en la persona. El
enemigo está dando influencia negativa siempre sobre la vida de las personas, sobre la vida aún de los creyentes. No puede hacerlo, no tiene la capacidad, Dios no te va a respaldar, Dios no está contigo, pero cuando nosotros luchamos con el deseo de lo que vino la palabra en nuestro corazón, el deseo de hacer la realidad, ese deseo de hacer la realidad va a formar un hombre que tenga éxito, un hombre que lleve fruto al 30, al 60, al 100 por uno, que multiplique al 10, que multiplique 5 veces más, 2 veces más. Siempre hay multiplicación a aquel que le cree a lo que es revelada la palabra del Señor. Pero aquel que no le cree al evangelio, que es poder de Dios, que son buenas nuevas de salvación, pues es una persona que va a ver en su vida inhabilitado, no va a poder crecer, no va a poder desarrollar, no va a poder vivir feliz, no va a poder tener ese gozo en el corazón que es lo que Dios está haciendo con nosotros. Es el éxito de la iglesia, pastor, es el éxito de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor: y os restituiré lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, Dios no tiene esa protección sobre aquel que no hace la palabra del Señor. Dios tiene protección, trabaja sobre el que hace la palabra del Señor. ¿Por qué restituirá? Dice: restituiré. Jesús vino a restituirnos, a darnos vida y vida en abundancia, a darnos sanidad, a darnos libertad, a darnos todas las bendiciones maravillosas que cada uno de nosotros necesitamos. Nuestra familia necesita a Jesús, y por eso nosotros estamos sirviendo a Jesús, porque nuestra familia va a crecer en ese poder sobrenatural. Pero dice la palabra del Señor: os restituiré los años. Son años de adversidad, años que quizás no pertenecíamos al cuarto de abundancia de multiplicación del 30 al 60 y al 100 por uno. Y esos años, entonces, que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, ese gran ejército que estuvo, porque Dios no tenía la protección de nuestra vida, dice que cuando ellos se vuelvan a Dios, cuando crean y tengan deseo de hacer la palabra del Señor, y entonces van a vencer el temor. Por eso nosotros vamos a vencer todo temor, todo lo que impide que veamos la gloria del Señor. Tu salud está en la mano poderosa de Dios, tus recursos están en la mano poderosa de Dios, tu familia está en la mano poderosa de Dios. Él restituirá todas las cosas que el enemigo ha querido dañar. Es decir, cada uno de nosotros quizás en algún momento hemos sentido el temor, ha bloqueado y no nos ha permitido ver la gloria del Señor, pero en esta noche la palabra está diciendo que Él viene a restituir ese tiempo que el enemigo nos ha querido robar, que el enemigo ha querido hacer en contra de nosotros. Claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor en todos ha sido sembrado, porque el Señor dice que Él salió a sembrar, y lo que se siembra es la palabra. Cada vez que la escuchas a través de la radio, a través de la televisión, cuando alguien te dice una palabra, cuando la encuentras, a veces se encuentran unos tratados en la calle, cualquier cosa, estás recibiendo palabra del Señor. El problema es dónde cae esa palabra, porque la cuestión es que el Señor da la palabra y tenemos que aprender a creer, pero para creer se necesita perseverancia, que es lo que a la gente le falta, ¿sí? No tiene la perseverancia porque está trabajando un poquito y no ve, y pasa el tiempo, y entonces pasa un poquito de tiempo y no ve el resultado, entonces ya quiere desistir, ya quiere volverse atrás, ya no quiere creer, ya dice que no, que es mentira, que no fue, que la palabra no se hizo realidad. Y no, es que realmente la palabra requiere perseverancia, porque eso es lo que debemos hacer nosotros. Por nosotros fuera, pues qué rico que nos dijeran y ya sucediera, pero como estamos acostumbrados a un mundo que nos da todo ya, donde queremos y como lo queremos, entonces creemos que así es Dios y que debe obrar a favor de nosotros, y que Él es como una persona que nosotros mangoneamos para que nos haga las cosas cuando queremos, y no es así. Dios es Señor y Él sabe los tiempos, Él sabe los sazones, Él sabe el tiempo preciso donde nosotros debemos enfrentarnos a dar fruto, a levantarnos para que haya fruto en nosotros, iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es creerle al Señor, es perseverar. Mire que nosotros nos damos cuenta, pastor, que en este momento, si usted le pregunta a cualquier persona a qué tiene miedo, la gente tiene miedo al futuro, porque es incierto, porque no sabe. Pero nosotros debemos es creer en el Señor, porque Él tiene un futuro precioso para nosotros, iglesia, un futuro precioso para nuestras familias. Pero debemos perseverar en la palabra, debemos creer en la palabra, debemos declarar la palabra. Recuerde, la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerde que en su boca hay poder, que en su boca hay poder para dar vida, para que las cosas sucedan. Con la boca nosotros podemos, como dice la palabra,
palabra mover las montañas, pastor, declarando la palabra, declarando con fe, porque tenemos que ser un ejército que se mueve por fe, iglesia, un ejército que se mueve a través de la palabra. Recuerde cuál es nuestra espada es la palabra del Señor, y por eso nosotros luchamos es con la palabra del Señor, declarándolo a través de nuestra boca. Recuerde, iglesia, cuando se necesitó la luz, el Señor dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué necesitas? Empieza a proclamarlo, empieza a declararlo en el nombre de Jesús, creyendo que lo que tú estás diciendo y lo que el Señor te ha prometido es realidad, y lo vas a conquistar, lo vas a lograr. Tenemos entonces el temor contra la fe, el deseo de hacer las cosas en el Señor, aquello que ojo no vio ni oído escuchó, aquellas cosas que Dios está revelando, se hacen realidad cuando nosotros nos unimos a Dios y viene la restitución. Es decir, si estábamos alejados, si la persona no tenía la palabra, si no la llevó a su corazón, no la hizo realidad, en ese momento que empezamos a hacerla, va a restituir Dios, va a hacer que las palabras se hagan realidad, la sustitución. Vamos a sustituir, a sacar de nuestra mente el temor, el miedo, al fracaso, al dolor, y empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. Acuérdense que al que tiene se le dará más. Si tenemos la palabra, si tenemos ese desarrollo en la palabra, vamos a crecer abundantemente. Por ejemplo, podemos encontrar aún personas que son prosperadas económicamente sin estar con Cristo, porque tienen el principio de tener las cosas y el deseo de multiplicar en sus vidas. Por ejemplo, los ricos siempre empiezan en tener más dinero, empiezan en multiplicar su dinero, empiezan en vivir bien, en estar cómodos y esas cosas, y ese deseo que ellos tienen es en la fe de ellos, en su economía, en sus cosas. ¿Por qué nosotros, siendo hijos de Dios, no vamos a tener la riqueza? Porque Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Si no lo tiene la iglesia, porque tiene temor. Y el temor inhabilita. Por ejemplo, los pobres siempre piensan: tengo miedo, no tengo los recursos, no tengo cómo hacerlo. Y empiezan, ese es el temor, el miedo. Pero la fe de cada uno de nosotros, en ese cuarto, que le creemos a la palabra, la llevamos a nuestro corazón, vamos a marcar diferencia en la vida de cada uno de nosotros, creyéndole al Señor que Dios va a hacer cosas grandes, que vamos a triunfar con el Señor, que Dios se va a levantar poderosamente con cada uno de nosotros, porque vamos a creer en esa restitución. Vamos a creerle que Dios va a hacer cosas maravillosas a favor de nuestra vida. Si deseamos el éxito, el triunfo, la victoria en la vida de nosotros en el Evangelio, tenemos que agarrarnos de la poderosa palabra del Señor, creerle al Señor, tener fe en la palabra del Señor, ese deseo de que esa palabra se haga realidad en nuestra vida, y nuestra mente empieza a hacer que nuestro cuerpo y todas las bendiciones empiezan a hacer a favor de nuestra vida. Acuérdense que el temor es como un imán, empieza a tener los problemas. Si se levanta con un problema, empiezan a llegar los otros problemas, llegan problemas, porque es como un imán. La persona negativa que habla mal de su salud, que habla mal de su economía, que habla mal de su destino, que habla mal de sus cosas, es un imán, empieza a recibir esos males, empieza a recibir esa adversidad. Después, cuando le duele algo: pero ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me hace esto? Pero él declaró esa palabra, él ejecutó esa palabra. Por eso el deseo, la fe de cada uno de nosotros es contra el temor, y el temor siempre será vencido por la fe. Y cuando nosotros empezamos a vivir por la fe, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, y aunque mis ojos no lo vean, yo creo que Dios lo va a hacer. Aun cuando mis oídos no escuchen, aun cuando todas las cosas alrededor parezcan que no sucedan, yo creo que mi deseo de hacer las cosas de Dios, la fe que tengo en Dios, va a hacer que las cosas cambien, y terminaremos viendo las cosas maravillosas que Dios tiene a favor de nosotros. Caminemos con Dios, creámosle a Dios, y cuando le caminamos a Dios y creamos en Dios, también tenemos que creer en nosotros mismos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso debemos creerle a Dios, pero creer en nosotros mismos. Hay gente que le cree a Dios, pero no cree que ellos lo puedan hacer. Que lo haga tal persona. Bonita la palabra, pero eso es para tal persona. No, la palabra para todos es igual. Por eso a los talentos a todos le dio. En la palabra que vino, a todos le habló, pero unos llegaron a una parte, otros en otra parte y otros en otra parte, y solo un cuarto nomás la aceptó en la vida de ellos. Por eso caminemos con Dios, creámosle a Dios, y Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Por eso piense primero que Dios va a hacer cosas grandes, y Dios va a hacer que las promesas que Él nos ha dado se hagan realidad. Pensemos en eso. Primero, que nosotros nos agarremos a Dios y le creamos al Señor, y pensemos que Dios lo va a hacer con nosotros. No piense o no crea que Dios solo lo hará con los demás, lo hará contigo. Tú vas a hacer con Dios, tú vas a lograrlo con Dios, vas a obtener esas victorias grandiosas en la presencia del Señor, pero debemos creerlo. Pero
para toda la torta, solo un cuarto le creyó y tuvo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo creo que en esa palabra es para nosotros en esta noche. Debemos creerle a Dios, debemos creerle que Dios va a hacer cosas grandes. Y cuando nosotros pensamos, nos agarramos de Dios, nos agarramos de sus promesas, Dios va a hacer cosas grandes. Lo que eres hoy fue lo que ha pensado en los días anteriores. Lo que usted pensó, lo que ejecutó en los días anteriores, lo que pensó y lo que tenía su deseo, eso es lo que es hoy. Por eso lo que seremos mañana son los que estaremos pensando a partir de ahora. Y si nos unimos a la mano poderosa de Dios, van a suceder cosas maravillosas, extraordinarias, porque nos vamos a unir con el hacedor de todas las cosas, con el Dios que tiene el poder para derrotar ejércitos, con el Dios que tiene el poder para hacer cosas maravillosas a favor de nosotros. Por eso, a partir de esta noche empecemos a pensar en cosas maravillosas que Dios hará con nosotros. Será ese empresario, será ese hombre de comercio, será ese hombre que marque diferencia, será ese hombre evangelista, ese misionero, ese pastor, será esa persona que le sirva a Dios con todo el corazón. Para lo que Dios te ha llamado, Dios lo va a hacer contigo. Por eso créale a Dios, camine con Dios y Dios va a hacer cosas grandes. Pastora e iglesia, cuando nosotros encontramos reyes que se alejaban de Dios, personas vivían en derrota, los ejércitos venían problemas en la familia, venían muchas dificultades. Pero cuando se volvían a Dios, Dios peleaba por ellos. Dios venía y los levantaba. Si quizás estábamos con Dios, pero no hicimos las cosas como Dios quería, es el momento de hacer las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Los jueces, cuando el juez se apartaba de Dios, venía el enemigo, les quitaba, les robaba, los hurtaba, los mataba, los destruía. Vivían en amargura, en tristeza, en temor. Pero cuando había un juez que le creía a Dios y hacía que el pueblo le creyera a Dios, el pueblo y ese juez reinaba la palabra de Dios, reinaba el poder de Dios. Se multiplicaban, eran bendecidos. Ejércitos mayores y más numerosos huían delante de la presencia de este ejército o este juez que le creía a Dios. Créale a Dios. Esa fe, ese deseo por la palabra de Dios va a vencer el temor. Vas a caminar con Dios. Y así como estos hombres que tenían grandes dificultades, dice la palabra del Señor, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Por eso Dios va a restituir. Volvamos a Dios en esta noche. Creámosle que nos sana. Creamos que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Creamos que Él nos va a levantar en grandes victorias. Oremos en esta noche para que la gloria del Señor se manifieste en nosotros. Padre y maravilloso Dios, aquí unidos con la pastora en esta noche, Señor Jesús, enviamos palabra de bendición en este día miércoles, Señor Jesús, a cada corazón, a cada vida. Es un momento maravilloso que marcará diferencia en la historia de nuestra vida. Lo que empecemos a hacer a partir de ahora, en nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestra fe en ti, será el resultado de la vida espiritual y triunfante el día de mañana. Por eso hoy te damos gracias, porque va a restituir los años, Señor, que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Por eso en esta hora declaramos sanidad por las llagas de Jesús. Declaramos prosperidad para su negocio, para su comercio, para lo que usted emprenda a hacer. Ahí la gloria del Señor inunda su vida, porque es el momento en el cual creemos que la palabra ha llegado a buena tierra y llevaremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso seremos de esos del talento que recibimos la palabra, la multiplicamos al doble, Señor Jesús. Por eso todo llevará multiplicación a partir de ahora. En el nombre de Jesús, nuestra familia que vivían discordias, en pelea, en angustias, en preocupaciones, ahora tendrán la paz tuya, el gozo del Señor estará en nuestra familia, Dios. Sanidad divina para mi familia, sanidad maravillosa en el nombre de Jesús de Nazaret. La prosperidad toca mi casa, inunda mi casa, porque soy próspero, soy bendecido conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en esta hora, Señor, antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, pero ahora hemos sido hechos cercanos a esos pactos, a esas promesas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra, amada iglesia. Vamos a pactar con el Señor también, con esa ofrenda ahí. Créale al Señor que esta ofrenda se va a multiplicar. Usted la va a colocar en la cajita de fe y el próximo domingo tráigalo aquí a Casa Roca de Restauración. Y mediante Dios a las 9 de la mañana nos unimos y al final del servicio estaremos colocando, pactando con Dios, declarando que Dios hará cosas grandes con cada uno de nosotros. Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Dios es el que dice que si damos una semilla, esa semilla vuelve a nosotros, buena, apretada, remecida será
prosperada a nuestro regazo, porque Dios promete y declara y le dijo a Moisés que si hacían las cosas conforme Dios le decía, eran prosperados. Bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito tu arsenal, bendito todas las cosas que tocar en sus manos. Por eso Dios tiene grandes cosas con nosotros y creemos esa promesa. Vamos a orar por esa ofrenda. Padre maravilloso Dios, te damos gracias por la ofrenda, el diezmo, el primicia y pacto que estamos dando hoy en casa, y que el próximo domingo lo traemos a Casa de Roca y Restauración. Declaramos la promesa que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Gracias, Señor Jesús, recibimos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, es una maravillosa bendición haber llegado esta noche con una palabra gloriosa que Dios tiene para nosotros. Creámosle a Dios, y cuando le creemos a Dios, Dios pelea por nosotros, Dios va delante de nosotros, Dios hace que las cosas imposibles para nosotros sean posibles, porque lo imposible para nosotros, para Él es posible. Por eso tengo una palabra en mi corazón que arde cada día y que cada día sale adelante. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Por eso lo que usted desea, Dios lo va a hacer. Amén, pastor. Igualmente el Señor nos dice que debemos creer en Él cada día, creer en su palabra, porque dice que debemos creer en Él y Él obrará en nosotros. Bendiciones, La paz del iglesia. Señor.